¿Comenzamos entonces, Benjamín? Marlene, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Sí, comenzamos. Mi vídeo me dice que no puedo acceder. Muy buenas tardes entonces a todos nuestros socios Camchal que se hayan conectado a este nuevo webinar. Tenemos acá presentes de Fiabilis Chile a Yael Sescovich, a Ignacio Blay y a Yolimar Vázquez, que van a estar compartiendo sobre este tema. Un título muy interesante, la verdad. No dejes tu payroll sobre la mesa. Vamos a ver cómo derriban estos mitos. Este webinar va a ser grabado. También van a recibir el link y la presentación en los próximos días. Y les invitamos a ir haciendo sus preguntas durante la charla para que, no sé si ahí dirán ustedes, si entre medio o al final las puedan responder. Así que sin más, dejo con ustedes a nuestros compañeros aquí de Fiabilis, que esperamos que entreguen información muy útil y necesaria en estos tiempos que corren, donde cualquier ahorro es muy bienvenido. Completamente. Muchísimas gracias, Marlene, por la presentación, por la bienvenida. Y nada, nos sentimos muy honrados de tener este espacio y la posibilidad de poder acompañarlos a ustedes y también a todos los de la Cámara, entregándoles ojalá información válida, necesaria e importante para la gestión de sus distintas empresas. Vamos a partir, bueno, me presento, mi nombre es Yael Sescovich, yo soy gerente comercial en Fiabilis, y me acompañan también Yoli y Nacho, preséntense por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yolimar Vázquez, estoy en la empresa desde hace varios años y soy Key Account Manager. Espero que la información que vamos a entregarles sea valiosa para ustedes. Sí, de la misma manera, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Soy Ignacio Blay, Key Account Manager acá en Chile, trabajando en la empresa tanto en España, donde es la matriz, como acá en Chile desde hace 2 años. Y de igual manera, como planteaba mi compañera Yolimar, esperamos que esta charla les pueda ser lo más productiva y constructiva, sobre todo en estos tiempos que corren. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Nacho. Reiterarles que se sientan libres de ir haciendo sus preguntas. A nosotros las preguntas nos van a llegar y las vamos a ir contestando o en la medida que va el desarrollo de la presentación, si es atingente a justo ese momento, o de lo contrario los dejamos para el final de la misma. Pero por favor, les pedimos ahí que vayan aprovechando la instancia y aclarando todas sus dudas. Principalmente la presentación ya realizada, vamos a ver una breve encuesta y luego vamos con la parte más enriquecedora de este tema que tiene relación con los mitos a derribar acerca de principalmente los proyectos de optimización de costos laborales. ¿Por qué les cuento esto? Principalmente Fiabilis somos una consultora española que nace en España hace cerca de 12 años, que ha tenido una expansión bastante importante, hoy día estamos presentes en 8 países, en Europa y en lo que es Latinoamérica estamos en Chile y Brasil, dado que este ha sido un modelo que ha tenido una muy buena acogida a nivel ya internacional. ¿A qué nos dedicamos en Fiabilis? Para hacerlo súper sencillo, a proyectos de optimización de costos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos principalmente recuperar todo lo que tiene que ver de pagos extra, previsionales, por otro lado, regularizar lo que es la mora presunta y poder aplicar a todos los subsidios gubernamentales y a los beneficios gubernamentales. Y a través de esto, en el fondo, nosotros lo que hacemos es materializar un beneficio monetario para las compañías que trabajan con nosotros como clientes. Se los voy a tratar de dejar así de sencillo. Si quieren más detalle, después en los mitos vamos a ir entregándoles, pero ¿por qué se los explico así? Porque en el fondo, cuando yo le pregunto a distintas personas qué entienden por optimización de costos laborales, me van a contestar muchas otras cosas que vamos a ver en la siguiente lámina, pero a eso nos dedicamos como Fiabilis, a la optimización de costos laborales relacionados al payroll. Por eso nuestro título de No dejes payroll sobre la mesa. Ya, como bien sale ahí, tenemos consultores expertos, nos dedicamos exclusivamente a esto, no hacemos otros temas relacionados con recursos humanos, sino que exclusivamente el tema de optimización. Y ahí está el monto que habla por sí solo en términos de los ahorros que hemos generado. Las últimas 2 cositas en términos de cómo trabajamos, la carga operativa de los proyectos la lideramos nosotros con los consultores, por lo tanto los equipos que generalmente son o de recursos humanos o de finanzas, van acompañando, pero en la primera etapa en la entrega de información, y luego nosotros lo que hacemos es procesar y llevar a cabo para materializar estos beneficios. Y lo adicional es que lo hacemos a éxito.
Es decir, somos los más motivados porque cada uno de nuestros clientes obtenga el mayor de los beneficios, porque nosotros trabajamos 100% de éxito. En la medida que vayamos encontrando estas oportunidades de ahorro, de optimización de costos, vamos materializando también los beneficios tanto para el cliente como fiables. ¿Ok? Entonces, eso es un poquitito el panorama, y en Chile particularmente estamos muy contentos ya hace casi 4 años. Entonces, lo que les decía previamente, si yo hago la siguiente pregunta, como ¿dónde se encuentran las oportunidades de optimización, eficiencia? Ustedes mismos ahora pueden estar pensando en la respuesta. Lo que nos encontramos fue que de 137 gerentes generales, como dice ahí, estas fueron las respuestas. Un 40% dijo lo que a muchos se les puede haber venido a la cabeza, que tiene que ver con esta reducción de personal. Bien. Un 25% dijo externalización, un 20% dijo automatización, y el 15% se refería a otros, por ejemplo, cuando se hacen spin-off o se hacen, digamos, se absorben otras empresas. Como básicamente dentro del otros, habían unos pequeños que señalaron este tema de la optimización de costos, por lo tanto nosotros tenemos un tremendo desafío de dar a conocer más este tipo de proyectos, y que justamente las distintas empresas e instituciones se vean beneficiados de elementos que están ahí sobre la mesa en algunos casos, y que la idea justamente es con este conocimiento técnico, con este conocimiento ya y de experiencia, se puedan materializar las optimizaciones, los ahorros y los beneficios. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, justamente les quisimos traer 10 mitos. Estos 10 mitos los preparamos pensando justamente en lo que ha sido un poco la experiencia en todas las reuniones que hemos tenido con distintas empresas, donde nos damos cuenta que algunos avanzan en los proyectos, otros no avanzan en los proyectos, y muchas veces tiene que ver con estos mitos que están a la base, que les queremos traer y que les queremos derribar. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta por el momento? Yo por el chat no veo ninguna, pero me van diciendo si es que aparece. ¿Bien? Nos vamos con el primer mito. Entonces dice, las grandes empresas no tienen posibilidad de acceder a subsidios estatales. ¿Ya? Efectivamente, este es un mito que se da bastante de algunas empresas, vamos a decir, empresas grandes, o para llegar a un acuerdo de 1.500 empresas hacia arriba, donde dicen, no, en realidad yo me metí a ver los subsidios y pasa que en general no aplico por A, B, C, D, no aplico por renta, no aplico por número, no aplico por edad, no aplico... Y existe este mito. Yo les quiero traer simplemente 3 ejemplos, uno de una empresa de servicios transitorios de 1.500 empleados, donde el potencial de aplicación a los subsidios y la materialización de los mismos llegaron a un total de 300 millones de pesos. ¿Ya? Un segundo caso, y acá, ojo, un tema que es súper importante, nosotros tenemos un tema muy relevante asociado a la protección de datos y a la confidencialidad, y por eso no les puedo decir un nombre, pero sí para que entiendan un poquitito el alcance de estos proyectos. El segundo caso es de consumo masivo, cerca de 3.000 empleados, y un potencial de 200 millones de pesos. Entonces, empresa grande, sí puede acceder al subsidio, y sí se ha materializado en el fondo esos montos. Y por último, una constructora de 2.000 empleados, alcanzando 500 millones de pesos en términos de subsidios estatales. Por lo tanto, podemos decir de que en términos de grandes empresas, sí tienen la posibilidad de acceder, y sí hemos identificado distintas formas de poder acompañar en esa misma aplicación a los subsidios. Bien. Solo las empresas pequeñas pueden acceder a beneficios estatales, que se complementa un poquitito con lo anterior, desde el punto de vista que efectivamente solo las pequeñas podrían, pero vamos a ver acá que tanto empresas pequeñas, medianas y grandes, de la misma manera, pueden llegar a acceder a estos beneficios estatales. ¿Cuáles son los beneficios estatales? Se los voy a mencionar sin necesidad de entrar en detalle, porque 1, no los quiero aburrir, 2, no los quiero marear, y 3, podríamos estar muchísimo más tiempo acá, pero para que se queden como con la idea de los títulos al menos, está el bono al trabajo de la mujer, el subsidio al empleo joven, subsidio previsional a la contratación joven, programa de aprendices, programa de adulto mayor, subsidio a la contratación de mano de obra en zona extrema, y recientemente, en términos de buscar la reactivación económica por parte del gobierno, han salido 2
que tienen relación con el subsidio al regreso y el subsidio de contratación. ¿Ya? Entonces, derribando 100% este mito, hoy día existen bastantes beneficios estatales y existen formas de acceder a ellos. Hemos encontrado y tenemos un track record de éxito en ese sentido con lo que ha sido nuestra experiencia, como les decía, en Chile. Y lo importante es que estamos constantemente mirando, buscando y viendo de qué manera hacer calzar la realidad de nuestros distintos partners con los beneficios y en el fondo los subsidios que van saliendo, que en el fondo también eso forma parte del día a día de un proyecto de optimización de costos laborales. No es simplemente una mirada que se realiza una vez, sino constantemente estar mirando oportunidades. Eso por el lado de este mito. No sé si tenemos preguntas. Vuelvo a... No hay preguntas. Parece de momento en el chat no. Yael. De momento no, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, un pequeño ejemplo de una empresa pequeña, una compañía, las compañías hoteleras son más pequeñas, las compañías, por ejemplo, producción de neumáticos, estamos hablando que este tipo de proyectos sirve inclusive para una empresa de 20, 30 trabajadores, ¿ya? No existe una relación directa entre el número de trabajadores y los beneficios, pero sí sabemos y hemos tenido la experiencia de que en medianas, grandes y pequeñas empresas se puede acceder a estos beneficios. Así que es una buena noticia para todos los que están escuchando. Bien, seguimos. Bueno, aquí muy de la mano, buenas tardes, sean bienvenidos de nuevo. Muy de la mano de los dos mitos anteriores, este siguiente mito, el tercero, los subsidios estatales son muy marginales y poco atractivos para las empresas. También me gustaría plantear dos ejemplos que de nuestra experiencia en estos casi 4 años acá en Chile han sido muy, muy interesantes desde el punto de vista económico para nuestros clientes. Uno de ellos, dentro de estos dos márgenes, es un hotel en Punta Arenas, en el sur de Chile, con 150 empleados, un número muy reducido, pero al cual se le consiguió plantear solo desde el ámbito, desde el punto de vista de subsidios, más de 160 millones de pesos en retrospectiva, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, también la línea anterior, en el sentido de una empresa del rubro de la alimentación en región metropolitana con más de 3.800 empleados, al cual se le pudo plantear más de 300 millones de pesos solo en subsidios, dentro de que entendemos que hay más oportunidades y así las desarrollamos. Todo esto, obviamente, depende mucho de la casuística de las diferentes empresas. No obstante, de nuestra experiencia, como planteaba en estos años, entendemos que con más de 120 clientes trabajando este proyecto, los subsidios no solo no dejan de ser atractivos, sino que lo son, sino que son también económicamente muy, muy interesantes para las compañías. El cuarto mito es muy relevante, es una respuesta que tenemos generalmente, que luego al final se acaba entendiendo el porqué. Es las empresas llevan un control exhaustivo y perfecto sobre su payroll. Aquí hay que tener en cuenta un dato importante, y es que el 95% de las empresas tienen un sistema de nóminas generalmente desarrollado por un tercer proveedor. ¿Qué ocurre en este sentido? En muchas ocasiones, la falta de actualización de dicho sistema y la falta de tiempo desde el punto de vista de la gestión del área de recursos humanos en revisar del día a día este tipo de diferencias son las que se pueden producir al final ciertas desviaciones en los pagos de la cotización. Y es de aquí donde entendemos que puede haber cierto grado de oportunidad. El quinto mito, que es también muy, muy interesante, es que recursos humanos siempre ha sido un costo para las empresas. Aquí entendemos desde Fiabilis que este es el gran mito, ¿de acuerdo? Y que para nada además es cierto, conocemos muy bien, desarrollamos el proyecto con esta área y además hay muchas maneras de ejemplificar que esto no es cierto. Están los programas de contratación de perfiles estratégicos para la compañía, programas de capacitación, de crecimiento de los empleados, proyectos de optimización de costos laborales, etc. En este aspecto entendemos que todo ello conlleva siempre un impacto directo muy positivo a la cuenta de resultados de las compañías. Por lo tanto, entendemos que esto es un mito que hay que derribar a toda costa, porque el Departamento de Recursos Humanos al final tiene un enfoque muy, muy productivo para la compañía.
Sí, aquí contarles un poquitito en términos de lo que ha sido mi experiencia previa. Yo vengo del mundo de recursos humanos antes de integrarme muy orgullosamente a Fiabilis. Y justamente, en el fondo, lo que termina por ocurrir con este tipo de proyectos es que, más allá inclusive de ser un costo, lo que se logra es una recuperación, y en muchos casos esa recuperación y ese dinero termina siendo utilizado como un propio, digamos, presupuesto para la misma área, para destinar inclusive a otras actividades, o de bienestar, o de beneficio, o de, digamos, hay un sinfín de elementos que se pueden hacer una vez que uno ya tiene el presupuesto en mano. Entonces, ha sido súper interesante ver el desarrollo, en muchos casos, como en algún principio existía una cierta inclusive reticencia a hacer este tipo de proyectos, y en algún minuto, cuando ya se generan los ingresos y se genera la materialización de estas mismas optimizaciones, ahorros, digamos, y beneficios, terminan por justamente tener un departamento de recursos humanos o más robusto, o con mayor capacidad, o con mayor, en el fondo, posibilidades de hacer y desarrollar actividades a propósito de este nuevo presupuesto. Así que en complemento un poco a lo que nos señalaba Nacho, es súper relevante que en el fondo esto es algo que uno no vislumbra en un inicio, sino que en la medida que pasa unos, no sé, 2 o 3 meses desde el inicio del proyecto, se empiezan a materializar efectivamente el ingreso de estas posibilidades que ya les hemos mencionado. Perfecto. Luego está el mito 6, el sexto mito, que es la relación con las instituciones previsionales en Chile, es muy compleja. Aquí hay que tener en cuenta que el secreto, y de ahí de nuestra experiencia, tanto en Chile como en el resto de los países en los que nos encontramos, el conocer bien a las diferentes instituciones, en este caso en Chile ya sean la FP, las diferentes AFP, la FC, las ISAPRES, FONASA, las mutuales o el ISL, la idea está en tener en cuenta que este desarrollo con ellas, con el objetivo muy claro de llegar a las distintas metas en el menor tiempo posible, de esta manera más eficiente, es donde entendemos que se puede derribar este mito. Al final esa relación no es tan compleja, simplemente hay que conocerlas bien, saber qué tiempos manejan, saber que en definitiva en muchos aspectos, sabiendo que tienen que incurrir a una devolución, juegan un poco con el desgaste, barreras documentales, etcétera, y es en ese sentido donde entendemos que podemos aportar mucho valor, porque en definitiva es la falta de tiempo del Departamento de Recursos Humanos de ese día a día, que muchas veces se plantea que hacer la nómina es darle un botón y sale sola. Conocemos que esto no es verdad, que la gestión interna del día a día es muy, muy compleja. Esto sí es complejo, pero no así todo lo que es la gestión directa con las diferentes instituciones para llegar, como planteaba, a una meta en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. Conocer los tiempos de cómo trabajan, obviamente, y qué documentación solicitan es fundamental, ¿de acuerdo? Sobre todo para que esta relación sea lo más rápida y sencilla, y en lugar de compleja se traslade a una relación súper fluida. Sí, justamente también ahí apelando de vuelta a lo que fue mi experiencia previa. O sea, yo me acuerdo cuando tenía que hacer la regularización de la mora presunta, principalmente, más que el pago en exceso, ¿no? La regularización era literal, todos los días iba el junior a la ventanilla a ver, y de un día a otro hay cambios porque hay intereses, y del día siguiente al subsiguiente también. Entonces, definitivamente, más que decir que la relación con las instituciones es compleja, lo que sí podemos asegurar es que hay que conocerlas, entenderlas, y al final del día conocer cuál es la dinámica, de tal manera de justamente poder tener todo en orden y todo regularizado. Para los que están escuchando también, aprovechamos de decir que el tema de la mora presunta y todo lo que tiene que ver con el tema previsional, en la medida que está regularizado, te permite, uno, acceder a Chile Compre, por ende participar de todas las licitaciones, y por otro lado también es una mora que efectivamente tiene una subida exponencial en términos de intereses. Por lo tanto, justamente queremos ser súper transparentes en decir que la relación no sabemos si es compleja. Simplemente lo que les podemos decir es que más que compleja hay que conocerlos, entender su dinámica. Cada una de estas instituciones previsionales tiene su propia forma de trabajar, de funcionar. Algunos, como bien sabrán, se han ido más hacia la transformación digital, hay otros que todavía seguimos muy en el papel y lápiz, y eso forma parte de nuestra dinámica y de nuestros proyectos, en el fondo, y no nos resulta una sorpresa, no nos resulta un dolor de cabeza, es parte de cómo llevamos a cabo, y esto que les decía, de llevar operativamente el 100% del proyecto, y desde ese punto de vista somos quienes vamos llevando esta misma relación con las instituciones.
¿Ya? En Así definitiva, que... como plantea Yael en este sentido, al final nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Yo estoy convencido que muchos de los asistentes que sean del área de recursos humanos estarán diciendo, en efecto, ¿no? Cuando tengo que hacer alguna regularización, alguna gestión, cuando sé que se tiene que hacer alguna devolución sobre algún pago en exceso, para un monto muy residual, el tiempo al final que se acaba asumiendo es, desde un punto de vista económico, mayor que el retorno que se va a tener. Y de este conocimiento entendemos que esta relación pasa de ser compleja, en definitiva, a una relación mucho más fluida, conociendo principalmente cómo trabajan estas instituciones, que es nuestro día a día, en definitiva. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Siguiendo en esta misma línea, el mito número 7 tiene que ver con que los pagos previsionales generados en exceso en el pasado son imposibles de recuperar. En este sentido, les puedo decir básicamente lo siguiente. Una vez que se identifica efectivamente que se puede recuperar o se han identificado montos por concepto de excesos en cotizaciones previsionales, efectivamente sí se recuperan. La experiencia nuestra de prácticamente 4 años nos dice que nosotros recuperamos en estos montos que se identifican en más de un 90%. Sin embargo, también hay temas asociados con prescripciones que establece la ley y básicamente, digamos, todo aquello que ha pasado de más de 5 años, estos sí son temas que nosotros no los podemos ir a recuperar, pero ya básicamente son por temas de caducidad, por temas de ley. Pero todo lo demás que esté dentro del rango de 5 años atrás, es decir, básicamente quizás estaríamos hablando en este momento del 2015 al 2020, todo lo que se identifique, no solamente lo que informen las instituciones, sino lo que nosotros por nuestra parte también identificamos, porque no solamente se recupera aquello que las instituciones notifican a las empresas, sino que nosotros a través de la expertise que tenemos también damos insumos adicionales, que son temas que normalmente las instituciones no notifican, pero que evidentemente constituyen un exceso que puede ser recuperado. En este sentido, para derribar este mito, sí se pueden recuperar los pagos previsionales siempre y cuando estemos, digamos, suscritos a 5 años, que es lo que establece básicamente la ley. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya que llevamos 7 mitos y todavía no vemos alguna pregunta por el chat. ¿Quién se atreve a hacer la primera pregunta? ¿O es que los estamos aburriendo mucho? ¿O es que esto se lo saben ya el Obviamente, día a día? cualquier pregunta que pueda haber, si no ahora, posteriormente, nuestros datos de contacto estarán y estaremos encantados de poder resolverlas. Sí, así es. Mira, justamente para complementar también este mito en el caso de Yoli y para todos los que están oyendo, en el fondo, un tema tiene que ver con lo que yo en el fondo identifique que pagué en exceso y otro tiene relación con la materialización de esa recuperación. ¿Ya? Y ambos parecen estar conectados, pero definitivamente nos hemos dado cuenta en la práctica de que la mayor cantidad de esfuerzo se encuentra justamente en identificarlo, porque el cómo recuperarlo ya forma parte de nuestra dinámica. Entonces, es desde ahí que toma un rol súper importante, que no quiero dejar de lado, un equipo de TI que hay detrás de todos estos proyectos, donde hace un cruce de data, un cruce de información súper al detalle, súper definido, que tiene relación con root del empleado, fecha de nacimiento, todo lo que tiene que ver también con dirección. Recuerdan que les hablaba el tema de, en el caso de los subsidios, el tema zona extrema. Entonces, por lo tanto, una parte es identificar y otra es ya realizar la recuperación misma justamente con las instituciones que ya derribamos el mito que son complejas. Por lo tanto, en sí, el mayor desafío está ahí, en esta historia que estamos hablando de 5 años. Por lo tanto, consideren que hay empleados que entraron, que salieron, que otros volvieron a entrar. O sea, en 5 años un empleado puede haber sido empleado, dejar de ser empleado, volver a ser empleado, y todo ese cruce de información y de data es la que logramos obtener para luego ir a hacer esa recuperación. Entonces, es un desafío no menor, y efectivamente
sí se pueden recuperar. Tenemos varios casos en los que sí se puede recuperar y en parte de eso es todos los esfuerzos que se hacen detrás, como les decía, desde el punto de vista de sistema, desde el punto de vista de cruzinformación y desde el punto de vista de conocer la legislación también detrás de cada una de estas instituciones. Ahí ya quiero decir, porque nos facilitan un par de preguntas, y Nicolás Riquelme nos planteaba cómo recuperar los excesos. Aquí Nicolás, a grandes rasgos, él ya ha dado respuesta. O sea, dos puntos principales. Uno es la capacidad de análisis. O sea, más que en sí la recuperación como tal, que como planteábamos anteriormente, una vez que conocemos cómo trabajan las diferentes instituciones, es relativamente sencillo. La complejidad real es el detectar, al igual que planteaba nuestro compañero Yolimar, este periodo de reciprocidad de 5 años hacia atrás, que va a depender mucho también en función del volumen de empleados y del índice de rotación que tenga la propia compañía, es decir, de la propia casuística de la empresa. No obstante, esta recuperación, una vez se tiene detectados los montos con las diferentes oportunidades que hay varias dentro a nivel de cotizaciones previsionales, hablamos del SIS, el seguro de cesantía, hablamos de mutualidad, etcétera. En este aspecto la idea es ir coordinando con las diferentes entidades a fin de que ellas sepan, con la legislación en la mano de nuestra parte, sabiendo que tienen que devolver estos montos a la compañía y que en este punto es interesante porque las devoluciones además son directamente a cuenta de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y hay una segunda pregunta que dice, ¿los beneficios estatales tienen relación directa con el rango de renta de los trabajadores? Sí y no. No todos los beneficios tienen una relación directa a nivel de subsidios con la renta de los trabajadores. Hay algunos que aplican, que sí, en el caso, por ejemplo, del subsidio provisional de empleo joven, pero hay otros subsidios que no tienen que ver, sino con una localización en el establecimiento en donde se pueden encontrar trabajando, desarrollando la actividad, o donde están residiendo, como por ejemplo el subsidio de mano de obra en zona extrema, que este no está vinculado a nivel de rango de renta de dichos trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco, hay que analizar la potencialidad de los trabajadores, las trabajadoras que hay en la compañía en el momento de poder hacer el estudio, y una vez que tenemos detectado qué volumen de empleados tiene y qué casuística hay de cada uno de ellos, vamos a ver la potencialidad de ver qué subsidios se puede optar, teniendo un beneficio para la compañía y también paralelamente en algunos de los subsidios, y esto es muy importante tenerlo también en cuenta, para los empleados y las empleadas, ¿de acuerdo? Aquí hay subsidios que, si bien la gestión tienen que hacerla individualmente cada uno de los empleados, de las empleadas de la compañía, desde el punto de vista de gestión podemos aportar un beneficio económico, se puede aportar un beneficio económico para la compañía y paralelamente también para los empleados, los trabajadores de la compañía. Punto Nacho, muchas gracias por traerlo, tremendo punto, porque acá es importante, porque hemos estado hablando desde la perspectiva de la empresa, ¿cierto? Pero acá Nacho nos señala justamente que esto tiene también un beneficio, son los mismos empleados los que aplican a estos beneficios estatales que, por un lado, van a beneficiar efectivamente a la empresa, pero por otro lado a ellos directamente también. Yoli, ahí no sé si quieres señalar como los ejemplos en los que les llega directamente el beneficio también a los que aplican al mismo. Yo quería señalar en relación para que no pase de alto, en relación con el mito que estamos derribando, que es con respecto a la recuperación de excesos, que un punto importante de resaltar es que esté o no el trabajador activo, digamos, en la compañía y se ha identificado un exceso por este trabajador, igual se puede recuperar el monto identificado. Es decir, esto es bien importante porque recuerden que estos son análisis que se hacen en el pasado, digamos, con un alcance de 5 años y por lo tanto quizás en 5 años pueden pasar muchas cosas, hay movimiento de personal, pero si se identifica específicamente un exceso por un trabajador que ya no esté, igual se puede recuperar este monto. Así que esa no es una limitante para recuperar estos pagos en exceso. Claro, ahí por hacer un comentario que planteaba Nicolás, y es precisamente ese punto, el cómo saber que tengo esos excesos y por cuánto. Obviamente porque muchas veces lo que muchas empresas plantean a la hora de abordar este tipo de proyectos es, teniendo el día a día tan coartado, que al final el día tiene 24 horas y dentro del Departamento de Recursos Humanos, que conocemos bien su pega, es muy ardua la tarea que tienen que hacer día a día, mes a mes, para el pago de las nóminas
de la forma más correcta y eficiente, es en este aspecto cuando planteas, bueno, puedo saber o me han comentado que puede haber oportunidad, pero ¿me compensa hacer este estudio? ¿El tiempo que voy a tardar en hacer el análisis? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y sobre todo, ¿voy a poder materializarlo posteriormente? Aquí es donde nosotros tenemos un know-how muy, muy interesante a la hora de poder aportar este valor, dado que a las empresas les planteamos con una información muy residual, con herramientas que hemos desarrollado anteriormente, el cómo de una manera muy ágil y eficiente podemos detectar estos montos, ¿de acuerdo? Plantear a la empresa que estos excesos han podido dar, generalmente, como planteaba anteriormente, no es un error o un problema humano, sino que la parametrización o la falta de parametrización del sistema de nóminas, actualización de diferentes normativas, el cambio de la tipología de un trabajador concreto, por ejemplo, el caso en el que se pueda pagar en relación al seguro de cesantía que un trabajador lleve más de 11 años o no en la compañía. Estos sistemas, al estar desarrollados por terceros, no están implementados para continuamente estar actualizándose. Entonces, aquí es donde se dan esas pequeñas desviaciones, pero que si lo trasladamos al final a un volumen de empleado determinado y sobre todo a un periodo retroactivo de 5 años, es donde en definitiva se puede detectar un monto, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que todos los departamentos de recursos humanos, por un estudio que desarrollamos también, tienen un índice de eficiencia y eficacia a nivel de gestión del 95%, es decir, lo que detectamos es residual, pero puede ser un monto interesante principalmente por el periodo retroactivo que hay de 5 años hacia atrás, ¿de acuerdo? Y es ahí donde entendemos que podemos aportar un valor muy interesante a las diferentes compañías y así lo venimos generando a nivel internacional desde hace prácticamente 10 años y acá en Chile desde prácticamente 4 años, haremos el mes que viene. Seguimos. El siguiente mito a derribar es: ¿para qué regularizar moras presuntas si no tiene mayores consecuencias? Bueno, el tema de las deudas previsionales también es un tema, digamos, que impacta bastante el día a día de las empresas y básicamente esto tiene, digamos, dos connotaciones. El no regularizar mora presunta implica que con el tiempo, evidentemente estos temas van acumulando intereses, por lo tanto, una deuda que pudo, digamos, pudo haber sido marginal, si no se regulariza a tiempo, pues los intereses, digamos, te van consumiendo y en el tiempo, en los años, si no se ataca a tiempo, pues esta pequeña deuda se puede convertir en una gran deuda, porque hay fases dentro de las deudas previsionales que tienen que ver con fases administrativas y cuando ya no es administrativo, ya no se puede solucionar a nivel de administración, pues pasa a otra fase que es la judicial. Entonces, en este sentido, sí es importante para las empresas, sobre todo por el tema de acumulación de intereses, pero por otra parte, aquellas empresas que se ven envueltas o que incursionan en temas de licitación para ganar proyectos, contratos, etcétera, para ellas es necesario, sí o sí, tienen que estar solventes ante las instituciones porque eso es una condición sine qua non para poder licitar. Y ganar licitaciones, las empresas no tienen que tener deudas previsionales. Tener Entonces, un certificado de no deuda, en ese sentido, en efecto. Exactamente. Entonces, este es un tema que nosotros abordamos con bastante frecuencia, digamos, en las empresas, nos piden bastante apoyo en este sentido porque evidentemente es un tema al que hay que darle prioridad, sobre todo por el tema de no acumulación de intereses y también para aquellas empresas que están en procesos de licitación. Entonces, evidentemente, sí hay que prestar atención a este tema de la regularización de las deudas previsionales. Sí, y esto también en términos prácticos es muy del día a día, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Uno cree que regularizó mora presunta, perfecto, y tipo que cerré la caja o la puerta de la oficina y se acabó. No, básicamente el tema de la mora presunta, dado que tiene que ver tanto con el 1 a 1, no sé, por ejemplo, se desvinculó un empleado tal día y 3 o 4 días antes dejé de pagarle la FONASA, ISAPRE o lo que tiene relación con el seguro de cesantía, etcétera, esos pequeños montos en el fondo van, como bien decía Yolimar, aumentando y no es que hoy día tenemos esto todo en una red donde uno, como alguien preguntaba, ¿y cómo lo hago? No es que yo me logueo, digo, tengo esta deuda y la pago, no. En el fondo hay que ir a chequear qué es lo que aparece por las instituciones en mora.
que es lo que a mí me aparece en el fondo, chequear, contrastar de que sea el mismo monto, porque por un lado es regularizar, pero por otro lado también se realiza un trabajo en chequear de que eso esté correcto, ¿ya? Dado que llevamos mucho tiempo en las instituciones, no solo desde Fiagli, sino que las instituciones llevan mucho tiempo sin este tema de la digitalización y de la automatización, es que mucho se hace con todavía papel y lápiz, y eso genera, queramos o no, errores. Por lo tanto, el para qué regularizar esa mora presunta, uno tiene relación con lo que dice Yolimar en términos de la aplicación, el poder, digamos, aplicar a todo lo que tiene que ver con las licitaciones, otro para que no siga creciendo, y además para poder estar, digamos, en algún minuto sí en ese cero, cosa de que no se me generen intereses invisibles de alguna forma, porque esto no está abierto en un libro fácilmente. Por lo tanto, a veces pregunta como, pero ¿por qué no lo puedo hacer esto yo desde recursos humanos? ¿Por qué no lo puedo hacer yo directamente? Y efectivamente hasta cierto punto sí lo pueden hacer, pero requiere de un desgaste, de un foco y de una cantidad en el fondo de elementos que muchas veces, de la redundancia, se va a perder el foco del Departamento de Recursos Humanos interno para la compañía, y justamente ahí está el valor de este tipo de proyectos. Claro, muy en la línea en lo que plantea Yael. De hecho, uno de los puntos que así nos trasladan nuestros clientes dentro del área de recursos humanos es la problemática de la falta de notificaciones. Generalmente tiene un desfase de 3 meses. Entras ahora mismo en la página de la Dirección de Trabajo, te aparece sin los montos cuantificativos, pero sí el volumen de empleados que puedas haber incurrido en una deuda previsional, que puede darse por una falta de impago, que sí que puede haberse producido, por no cambiar los códigos de cuenta de cotización correctamente y haber dado de baja a un empleado y se ha dejado de pagar una cotización, o por otro lado, en el caso de tienes un trabajador extranjero con un RUT provisional, no ha dado a su vez el RUT previsorio de baja y posteriormente el sistema de PREIRRED sobreentiende que la empresa está dejando de pagar una serie de cotizaciones. Y recalcar también otro motivo muy importante, y es que hay determinados subsidios que a día de hoy, si no se tiene un certificado de no deuda o se está en desarrollo para el poder plantearlo o emitirlo, en este aspecto no se pueden aplicar ciertos subsidios, véase por ejemplo el subsidio previsional de empleo joven. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de las empresas, tanto a la hora de licitar o aplicarse un subsidio, que puedan ver la potencialidad que tienen en un punto de vista de un año a la hora de tener un retorno económico interesante o positivo, dicen, tengo 10 millones de deuda previsional, y la forma de regularizar más común es páguese. Nosotros entendimos que esto al final, al poder regularizarse, ¿de acuerdo? En función de la situación o en la fase en la que se pueda encontrar, judicial o prejudicial, entendemos que únicamente hay que hacer ciertas gestiones con las diferentes entidades. Aquí la problemática es el saber el cómo y el poder llevarlo para que no sea un desgaste de tiempo en el día a día, que al final consumes más tiempo en poder regularizar una situación que el retorno económico que va a tener para la compañía. ¿Seguimos con el próximo mito, Yoli? Bueno, en la misma línea de las deudas previsionales, el siguiente es imposible regularizar y minimizar las moras presuntas. En este sentido, bueno, no es imposible, es una tarea ardua, sí, que requiere bastante paciencia, bastante detalle, pero sí se regularizan estas deudas previsionales y sobre todo, básicamente el mayor impacto al generarse una deuda previsional, precisamente no es que haya deuda, sino que en la mayoría de los casos corresponde es regularización, en más de un 90%. En la experiencia que nosotros tenemos, básicamente la mayoría de los casos implica un tema de regularización, presentar un contrato, un finiquito, porque básicamente se generó la deuda por un movimiento personal, por un código de salida no informado bien a Previrred. Entonces, por esos pequeños detalles se generan este tipo de situaciones irregulares que dan lugares a deudas previsionales, pero que en efecto no es deuda. Son temas que hay que, digamos, regularizar, pero como lo dije anteriormente, hay que atacar a tiempo, hay que regularizar a tiempo, porque en la medida que pasa el tiempo, si no se regulariza a tiempo, pues
sencillamente van sumando los intereses. Entonces, en este sentido, lo que puedo rescatar de la experiencia que nosotros tenemos trabajando en esto durante varios años es que la mayoría de los casos son temas que implican regularización, no son deudas que tiene la empresa, sino son temas que hay que regularizar. Ciertamente hay temas de pago también vinculados, pero nosotros logramos minimizar ese impacto en la mayoría de nuestros clientes. Básicamente son temas de regularización y sí se logran disminuir. Lo que hay que tener claro son los canales específicos a los que tenemos que llegar para que esta regularización se canalice, digamos, a través del ejecutivo correspondiente y se logre llegar al problema raíz, ¿no? Porque muchas veces cuando se regulariza a nivel de Previred, se regulariza y 2 meses después aparece nuevamente la deuda. Entonces es un círculo como vicioso donde muchas veces las empresas se encuentran, digamos, envueltas y básicamente con la expertise que nosotros tenemos, nosotros logramos conseguir básicamente todo lo que son los certificados de solvencia para las empresas. De hecho, aquí complementar que anecdóticamente este es uno de los mitos que hizo que Fiabilis se iniciara como compañía hace casi 12 años atrás por su fundador, en el fondo, que trabajaba justamente en este tipo de área y decía como es imposible regularizarlo, es imposible. No, no es imposible, entonces hay que encontrar la forma de llegar, la información necesaria para contrastar y en el fondo después realizar las gestiones. Yo sé que suena súper sencillo como lo estoy diciendo, pero de alguna otra forma ese es el modelo que hay detrás, donde justamente es chequear de que la información sea la correcta, buscar minimizarla también, porque en el fondo de esa forma también se va disminuyendo esta deuda a la que le llamamos la mora presunta, y la cual al final tiene muchísimos más beneficios tener en línea y tenerla en cero versus que, no, si total son 100 pesos, es lucas por allá, 2 lucas por acá, te resulta ser que al final 1 más 1 más 2 más 3, no sé qué, llegamos a proyectos donde nosotros podríamos mostrarles, digamos, una cantidad de plata importante y la cual, como bien habíamos dicho antes, no necesariamente tiene que ver con el número de empleados, sino que hay empresas que pueden ser pequeñas con una mora presunta más alta, por lo tanto siempre es importante regularizarlas y mantenerlas en línea. ¿Y de qué es imposible? No, no es imposible. ¿De qué es fácil? Tampoco es fácil. Sin embargo, en el fondo hay maneras de materializar eso y de llevarlo a cabo. De hecho, aquí quiero dar un tip interesante al área de recursos humanos, que no solo es posible regularizar aquellos montos que de alguna manera no se han dejado de pagar, sino que son problemas al final del sistema, sino que también se pueden minimizar de aquellos montos que se han dejado de pagar y con el tiempo acarrean estos intereses, se puede reducir este interés que acarrea, incluso llegando a lo que era la deuda como tal, la deuda base, que generalmente es residual. Aquí la gran problemática es que con el pasar del tiempo y con esta falta de notificación, ¿de acuerdo? Y con este periodo de desfase de dicha notificación, es donde acarrea al final unos intereses muy, muy grandes que a llevar del tiempo tienen un impacto interesante o a tener en cuenta para las diferentes compañías. Vamos con el último mito. El último mito a derribar tiene que ver con que si utilizar los beneficios estatales como subsidios implica intervención estatal en la empresa privada. Aquí, básicamente decirles que básicamente estos beneficios están dispuestos en la ley, simplemente que, digamos, muchas empresas o por desconocimiento o por falta de tiempo o porque básicamente no es el día a día, digamos, del Departamento de Recursos Humanos, implementan los beneficios que están puestos en ley. En nuestra experiencia no hay, digamos, ninguna incidencia que nos conduzca a que si nosotros gestionamos estos beneficios que están puestos por el Estado, de alguna manera vaya a haber intervención, no sé, bueno, auditorías del Estado o temas en los que el Estado normalmente interviene en la empresa. Normalmente no es así, básicamente los subsidios
como beneficio están dados con el único fin de incentivar la contratación de, digamos, personal, y por otra parte, no solamente beneficiar al trabajador por una parte, sino que también beneficiar de alguna manera a la empresa que contrata cierto tipo de trabajadores. Entonces, realmente no es así. Son beneficios, distintos tipos de subvenciones que están puestos allí para ser utilizados, porque seguramente hay recursos que se destinan para eso, y si no se utilizan, pues bueno, el Estado hace otro tipo de cosas, ¿no? Con estos recursos que están dispuestos para este tipo de beneficios. Pero normalmente no es así, no hay ninguna intervención por parte del Estado si se quieren aplicar los subsidios estatales. En efecto. Es verdad, eso ha sido básicamente en términos de nuestra experiencia, no hemos tenido ninguna intervención, como dice ahí, no hemos tenido algún cliente con alguna queja al respecto, porque uno tiende a pensar, o sea, estamos hablando de montos bastante relevantes, de montos que en el fondo, hasta que uno no se ve inmerso en estos proyectos, no se imagina que estaban. Por eso el título del No dejes payroll sobre la mesa, en el sentido de que justamente cuando uno ve los montos asociados a estos subsidios, cuando aplican, y cuando en el fondo podemos materializarlo, efectivamente uno podría tender a creer de que, bueno, es que entonces ahora me van a empezar a auditar por acá, que van, y literal que en lo que ha sido nuestra experiencia eso no nos ha ocurrido, y muy por el contrario, en el fondo sirve también para regularizar un montón de otros elementos que hacen que al final la casa esté un poquitito más ordenada. Ahora, también como último elemento, y no solo para los de recursos humanos, los de finanzas que nos estén escuchando, pero pasa mucho que cuando tenemos las conversaciones iniciales, el equipo de recursos humanos se siente algo intimidado asociado a esto de que, pero ¿cómo es que voy a tener un pago en error? Y que ¿cómo me voy a ver equivocado? Y de que ¿cómo no voy a ver? O sea, es literalmente prácticamente imposible tener el tema de payroll o de remuneraciones en un 100% perfecto, porque los días cuentan, las horas cuentan en algunos casos, y no estamos hablando de 10 empleados, sino que siempre la nómina en general no es tan fácil de abordar. Entonces, desde ese punto de vista, como les decía al inicio, inclusive nuestro desafío es ir encontrando en el fondo esos elementos donde se pagó de más, aquellos elementos donde se pagó de menos, y que eso tiene que quedar regularizado, y el poder aplicar al final a los subsidios que hoy día están disponibles. Y otro elemento es que estamos siempre constantemente mirando, desde el punto de vista de la legislación chilena en este caso, qué otros beneficios, qué otros subsidios y qué otros elementos pueden representar oportunidades de optimización. Entonces, ese es como el primer mensaje, es como quédense tranquilos que todos los que inician en este proyecto es como casi que con algo de vergüenza de que puede ser que me encuentren algo por acá, algo por allá. Olvídense, eso forma parte de la dinámica, y lo digo yo tranquilamente porque yo estuve en recursos humanos y era la que también tenía en el fondo esa no perfección. Ya, entonces, gracias a este tipo de proyectos donde se acompaña a revisar, se acompaña a mirar el histórico, como bien decía Yolimar, de estos 5 años, por otro lado, también mirar en la actualidad el tema de la mora presunta, e ir aplicando a las distintas oportunidades, subsidios y beneficios que tengamos por parte, en este caso, del Estado de Chile. Que de hecho, como les contaba, hay 2 que son de última data, en el fondo, que tienen toda relación con un COVID, que tienen toda relación con una reactivación de la economía. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a todos los departamentos de recursos humanos que estén actualizados y que sepan cómo aplicarlo? No, como que en realidad, al final, lo que se termina por hacer es que somos partners porque nos dedicamos el 100% a eso. Entonces, que lo tomen desde ese punto de vista y no como un tema de apuntar al error. Que es importante aclararlo. Hacer un comentario también quería, pero es que lo tengo, que digo, si no lo digo, se me va a quedar en el tintero, y es que sobre todo para que internamente puedan el plantearse, que entendemos que es un ejercicio además muy sano, el poder ver desde un punto de vista a nivel de recuperos o el poder analizar qué potencialidad tendrían a la hora de aplicarse algún que otro subsidio en la empresa. Es una pregunta muy recurrente y tenemos una respuesta clara, y es que no tiene ningún impacto fiscal negativo para la compañía, ¿de acuerdo? Ni los recuperos, ni a nivel de aplicación de subsidios. Es decir, que haya un ingreso o una recuperación, esto no conlleva que posteriormente
el sí, vaya a entrar a hacer algún tipo de cobro o cobranza por haberse podido beneficiar tanto de una recuperación o a la aplicación de algún tipo de subsidio, lo cual es muy interesante porque esto también es un poco una barrera que muchas veces las empresas desconocen a la hora de poder entrar a aplicarse o valorar el poder analizar este tipo de oportunidades. Y como punto también positivo del hecho de las empresas optar a gestionar este tipo de beneficios, bien sea a la interna o con empresas como nosotros que lo hacemos, es básicamente decir que son beneficios compartidos. En muchos de los casos son beneficios que no solamente están dispuestos para otorgarle un beneficio económico al trabajador, sino por el hecho de tú tener ese trabajador contigo y que cumpla esos requisitos, también la empresa puede beneficiarse. Entonces, digamos, visto desde la óptica de recursos humanos, sería un beneficio adicional que se está generando para los trabajadores, digamos, a la interna, y que, bueno, hoy en día cualquier beneficio adicional para un trabajador sabemos que es muy significativo. Pero en todo caso, que tengan en cuenta que es un beneficio dual. No solamente percibe el trabajador un monto específico, sino también el empleador por tener ese trabajador trabajando en su empresa. Súper, muy bien, muchas gracias a ambos. Vamos a seguir derribando mitos. Les pedimos que en el fondo, les cuento un poquitito lo que les había dicho en términos de los que se han arriesgado a entrar en este tipo de proyectos con nosotros. Son más de 113, como dice ahí, y pueden ver en los logos que hay empresas grandes, chicas, medianas. En el fondo que el número de trabajadores no implica mucho, más allá de que en el fondo siempre hay que analizar con la misma ímpetu y con la misma capacidad que hemos podido adquirir. Y nada, por otro lado también dejarlos invitados a que nos puedan contactar. Ahí están nuestros tanto teléfonos como mails que quedan a su total disposición. Y darles muchísimas gracias por haber tenido la atención toda esta horita que nos dieron, digamos. Y si tienen alguna pregunta ahora en lo inmediato, si no, también nos la pueden hacer llegar a los correos, pero principalmente darles las gracias a la Cámara, darles las gracias a ustedes y encantados de que sigamos en contacto. Si quedaron con alguna duda, quizás algo más técnica o algo más práctica, encantados. La verdad es que... A su disposición. Para sí, eso. En ese sentido, Sergio nos plantea que cómo es nuestra metodología de trabajo y que cómo cobramos los servicios, que es al final, sobre todo desde el área también financiero, hay un impacto o es una pregunta muy recurrente, ¿no? Y en este sentido, además, les invitamos a que si posteriormente pudieran estar interesados, como bien planteaba ya él, tienen nuestros datos de contacto y a la hora de poder agendar una reunión por videoconferencia, darles más detalle en relación al proyecto, estamos completamente disponibles. Muy en resumen, la metodología del trabajo, como planteaba anteriormente muy brevemente ya él, es que se sustenta en dos pilares principales, que es vamos a asumir toda la carga de trabajo, solicitamos una documentación muy específica, ¿de acuerdo? Pero es muy básica en este sentido a la hora de que o la pueda obtener la empresa y nos la facilite, o solicitamos un acceso a su sistema de nóminas, el cual es limitado y con una gran trazabilidad, ¿de acuerdo? Para poder extraer nosotros, asumiendo la carga de trabajo, dicha información. En un periodo de tiempo, 6-8 semanas, somos capaces de generar un informe que le presentamos a la empresa y en este sentido lo van a valorar y a validar y posteriormente solicitamos una documentación, principalmente permisos a la hora de poder representar a la compañía con las diferentes instituciones, a la hora de materializar los montos presentados previamente en el informe. ¿Cómo lo cobramos? Trabajamos 100% a éxito. Es decir, únicamente vamos a remunerarnos cuando para la empresa hay un beneficio económico y real. En el caso, por ejemplo, de la recuperación, como comentaba anteriormente, cuando el monto ya está en su cuenta corriente, lo que hacemos es emitir un fee, compartimos el éxito, ¿de acuerdo?, en base a lo que somos capaces de generar para nuestros clientes. Por lo tanto, del proyecto, desde un punto de vista de análisis, de ver en qué situación se puede encontrar, si es que detectamos o no oportunidad, pero en definitiva al final nuestro crecimiento viene porque, como planteaba también Yael y Yolimar, siempre entendemos que hay algún tipo de desviación donde podemos aportar valor, ¿de acuerdo? Pero cuando presentamos y materializamos estos montos es cuando podemos entrar a emitir factura. Dicho de otra manera, si en el proyecto no hay ningún tipo de aporte económico positivo para la empresa, el costo del proyecto es cero.
no hay ningún tipo de costo asociado al proyecto. Y luego Igual creo que para había complementar otra pregunta. tu respuesta, Nacho, decirles que, bueno, estadísticamente nosotros hablamos por los números que tenemos. No hay alguna empresa que nosotros hayamos analizado y hemos analizado, al día de hoy tenemos mucho más de 120 clientes. No hay una empresa en la que hayamos conseguido resultados cero. Siempre hay algo que recuperar, siempre hay algún potencial que nos presenta la empresa, y siempre hay mucho de dónde sacarle oportunidades de ingreso y de ahorro a las empresas. Así que en este sentido siempre va a haber oportunidades. Sí, hay otra pregunta que hace Marlene, y es que si podíamos comentar brevemente estos dos últimos subsidios recientes, los beneficios por la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, de esta nueva normalidad post-COVID o COVID, ¿no? Y es, uno de ellos es a nivel de todo lo que es la parte que hubo de contratación de nuevos empleados a día de hoy, ¿de acuerdo?, a partir, contando, si no recuerdo mal, del 25 de septiembre del mes pasado, del 28, hay un incentivo por el cual a la contratación de empleados es un 50% durante un periodo de 6 meses, teniendo en cuenta un tope de 250.000 pesos. Y en el caso de las mujeres o que se contrate algún empleado o empleada con algún tipo de discapacidad, son 270.000 pesos el tope vinculado a un 60%. En este sentido hay un margen mayor. Y esto es un ingreso que hace por cada una de las contrataciones la administración. Y luego hay otro subsidio que es a la reincorporación de las empresas que se hayan podido acoger al plan de reestructuración de plantilla. En este sentido es todos los empleados que vayan reincorporándose, ¿de acuerdo?, y salgan de esa situación. Aquí lo que va a haber también es un incentivo posterior por, si no recuerdo mal, el 50%, una mensualidad de mínimo mensual, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la idea es entrar, pero se tenían que haber acogido al plan previamente. Entonces, la idea un poco en este aspecto es, a nosotros les planteamos a nuestros clientes cuál es el detalle, cuál es la especificidad de este tipo de subsidios, ver si se pueden acoger o no, ¿de acuerdo? Y planteamos cuál es el potencial. A fin de, sobre todo, un punto muy importante es que no prescriban. Todos estos subsidios al final tienen una temporalidad y el hecho en sí de tardar de alguna manera en detectarlo, ver la potencialidad que tiene y el momento en el que se pueda postular a ellos implica que puedes entrar o no a beneficiarte económicamente de dichos subsidios. Entonces, es ahí donde entendemos que en este aspecto podemos aportar valor. Yo me despido. Sí. Las preguntas adicionales que vayan saliendo, déjenlas si quieren en el chat, nosotros responsablemente las vamos a contestar. Solamente nos queremos despedir nuevamente dándoles las gracias por su tiempo, por su atención y diciéndoles muy, muy conscientemente que no dejen payroll sobre la mesa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.